Ahora les voy a mostrar el terciopelo. El terciopelo tiene brillo, tiene pelo. Si nosotros tocamos la tela, se siente como si estuviéramos peinándola, porque el sentido va hacia abajo. Si nosotros lo hacemos así, se siente como rasposa, porque quiere decir que el sentido del pelo va hacia arriba. Bueno, lo correcto es que los moldes los pongas que abajo sería aquí, porque el pelo va hacia abajo. Les voy a explicar a grandes rasgos cómo yo acomodaría la tela para una tela que es terciopelo, ¿sí? Aquí yo acomodo mi tela y cuando es doblez de tela, se pone aquí donde va doblada la tela a la mitad y hacemos esto. El pelo es hacia abajo, vean. Esta sí no podría poner una hacia arriba y otra hacia abajo, porque ¿qué va a pasar? Que era lo que les comentaba en lo que es en los marcadores. Por eso es importante que hagan un tipo de marcador cuando es una producción grande, porque si tiene pelo la tela, debe de ser en una sola dirección, no puede ser en ambas direcciones, porque a la hora de confeccionar esta tela se vería oscura y esta se vería clara, ¿sí? Deben de ir los dos hacia el mismo sentido, porque este sí, como tiene pelo, tiene brillo, tiene una sola dirección para cortar. Nunca debes de cabecear los moldes, uno hacia abajo y otro hacia arriba. Deben de ir los dos hacia el mismo sentido. Y lo mismo la manga también debe de ir igual, con la cabeza hacia arriba, hacia el mismo sentido que los moldes. El cuello lo mismo, debe de ir. Si vemos, este sería el frente, aquí iría mi cuello, entonces tendría que poner mi cuello hacia abajo para que el pelo no me cambie el tono de la tela ni se note diferente, ¿no? Ahora vamos a ir. Esta es una tela que yo tenía, que era de una falda. Entonces no les puedo mostrar el hilo de la tela, porque ya es una prenda nada más. Lo que quería mostrarles, que ustedes vieran la textura del terciopelo, que tiene pelo y que no debe de cortarse en diferentes direcciones, solamente en una dirección. Entonces ahora les voy a presentar otra tela que les había mencionado, que la licra es muy delicada. Si es 100% licra, como lo utilizan mucho para los leggings o las mallas, es muy delicada para coserse. Deben de saber qué tipo de tela, de máquina deben de utilizar. Este es 50 de algodón y 50 licra. Vean cómo estira. Esta no tiene problemas para que ustedes la cosen, no se ondula porque es 50 y 50. Si fuera 100% de licra, ahí sí tienen que tener mucho cuidado porque a la hora de coserse en la costura se ondula así, de esa manera. Vean, aquí es el hilo de la tela con piquetes con orificios como tipo de alfiler y tiene pelitos. En esta parte no, es menos el pelito y tiene piquetes. Bueno, aquí ¿cómo podemos saber cuál es el delantero de la tela y cuál es el revés? Bueno, aquí vamos a ver que si nosotros pasamos el alfiler hacia abajo, se siente como unos piquetes aquí, ¿sí? Los bordecitos de los piquetes de la aguja, que es la máquina que utilizan para hacer la tela. Entonces, si es hacia adentro el piquete, quiere decir que este es el delantero. Y aquí donde se siente la textura de los orificios es el revés, ¿sí? Entonces este es mi revés de la tela, donde se sienten los piquetes. Y este es el delantero de la tela. Entonces, ¿cómo voy a poner mis moldes? Siempre por el lado de revés. Esta tela yo ya la corté, ya la utilicé. Entonces, por eso se ve así los pedazos. Pero el hilo de la tela es el que me da para poder cortar el molde. Entonces, este es el hilo de la tela y este es mi revés. Así coloco mi molde. Como no tiene estampado, lo puedo poner en ambas direcciones, ¿sí? Este sería arriba y este sería abajo. No importa. Si yo del otro lado de la tela la pongo al revés porque no tiene estampado ni tampoco tiene brillo, no hay ningún problema, ¿sí? Pero esa tela es muy bonita para hacer blusas, se las recomiendo. Y se ve moderna y aparte ajusta el cuerpo porque tiene 50 y 50 de licra. Les voy a mostrar otro tipo de estampado, que es lo mismo. Yo no tengo estampado en diferentes direcciones. Entonces este estampado
pues pueden poner lo mismo, los moldes pueden ponerlo hacia arriba o hacia abajo. Pero lo que les quería mostrar en esta tela es que viene diferente el hilo de la tela. Vean, viene con como si fuera un pegamento, no trae orificios, pero esto podemos saber que es nuestro hilo de la tela, lo que es el largo de la tela. Cuando tú vas a la tienda y te dicen cuántos metros quieres, bueno, este es el largo de la tela, vean, ese es el hilo de la tela en realidad, porque el ancho incluso se ve cuando lo cortan, este es el ancho, se ve como deshilachado y se ve incluso pues en diferente, el corte mal cortado, ¿no? Y aquí no, aquí se ve recto el hilo de la tela y la tela estampada es más clara de este lado y más oscura de este lado. Que les comentaba, así podemos saber en el estampado, es más fácil saber cuál es el revés. Lo colocamos así y ponemos nuestros moldes de esta manera. Este es el hilo de la tela paralelo a nuestro molde. Y también este es el molde que va al doblez de la tela para que nuestra prenda nos salga completa, ¿sí? Se marca de esta manera y con la greda hacemos lo mismo que anteriormente. Y aquí no importa si la manga la ponemos así o la ponemos para arriba, porque el estampado va en diferente dirección. Aquí va el cuello igual, lo ponemos así, podemos poner el molde de la manga de esta manera y el cuello hacia arriba, para que tratemos de desperdiciar lo menos posible. Podemos meterlo aquí, quizás como es más ancha la tela, pues este pedacito nos ahorre y podamos poner el cuello por acá, de esta manera que tratemos de no desperdiciar tela. Aquí, por ejemplo, pues tendríamos que a lo mejor plancharla para poder poner más abajo nuestro molde. Entonces lo bajamos, si se fijan, miren, ya se ahorraría un buen de tela y podríamos poner otra prenda por allá, ¿sí? Entonces, vean cómo se ve este hilo diferente a los anteriores que les mostré.